Hola, soy Diana Romero y en esta oportunidad quiero presentarles la experiencia de realización de la multimedia, Sistema de Responsabilidad Penal y cómo el guión literario y de contenido fue determinante para el éxito de dicha multimedia. El caso a analizar será entonces la multimedia sobre el Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes que contempla el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia. Previo a la realización del guión se resuelven unas preguntas sobre el qué, a quién y para qué. Sobre el qué debemos decir que se va a abordar los puntos principales del sistema de responsabilidad penal para adolescentes contemplado en el Código de Infancia y Adolescencia. Sobre el quién vamos a abordar esta multimedia para adolescentes y jóvenes entre 14 y 18 años, escolarizados en grados de octavo a 11. El para qué es principalmente para generar apropiación de las leyes en los jóvenes y adolescentes mediante contenidos interactivos. Asimismo, generar una conciencia entre ellos frente a las consecuencias de la violación de las normas y los derechos de las personas. Para la realización de esta multimedia se produjeron dos guiones, un guión de contenido, que fue donde se incluyó toda la investigación realizada sobre el sistema penal, con entrevistas a expertos, abogados, policías, juristas, y se dice que es un contenido de tipo frío. Es la parte donde la investigación va a resolver preguntas como quiénes son considerados jóvenes y adolescentes en Colombia y qué es el sistema de responsabilidad penal. Una vez hecho el guión de contenido se procede a realizar el guión literario, que es donde se concretan la historia y las escenas definidas para abordar este tema. La propuesta básicamente era que se desarrollara una historia a través de un caso de un joven que comete alguno de los delitos contemplados en la ley para explicar cómo es el proceso de penalización. Asimismo, que al finalizar esta historia, el usuario pudiera realizar unas actividades de aprendizaje tipo test sobre los contenidos abordados. Una vez realizado el guión literario, se procede a hacer un esbozo de ilustración de los personajes que van a aparecer en dicha multimedia. Los dos personajes principales son dos jóvenes, Hugo y Antonio, que están entre la edad entre 14 y 18 años de alguna institución educativa de la ciudad que se ven envueltos en la comisión de un delito y que por ello van a recibir una amonestación. Ya definida la propuesta gráfica que fue con ilustración, dos personajes, entonces se procede a analizar el guión de contenido. El guión de contenido básicamente fue el resultado de una investigación acerca de este tema tan candente como es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El guión de contenido básicamente buscaba resolver una serie de cuestionamientos que se hacen los jóvenes hoy en día, al pensar que por cometer un delito y ser menores de edad no van a estar envueltos en un proceso penal. Entonces vamos a ver cuáles fueron esas preguntas que el guión de contenido escueto, el guión frío, va a resolver. Básicamente son quiénes son considerados como jóvenes y adolescentes en Colombia, por qué un código de infancia y adolescencia, qué es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, qué pasa con los menores de 14 años, cómo serán juzgados los jóvenes que cometan un delito y cuáles serán esas sanciones que pueden ir desde la amonestación hasta la privación de la libertad. Se explica cuándo hay privación de la libertad y sobre todo qué pasa con el futuro de este joven una vez se ha visto envuelta en esta situación. También se hace una alusión a qué pasa con los niños y jóvenes discapacitados si ellos cometen un delito, qué es la policía de infancia y adolescencia, que es uno de los actores principales en todo este sistema, y pues se hace una alusión a cuáles son esas funciones de la policía de infancia y adolescencia. También se explica a dónde van los jóvenes que cometen los delitos, cuáles son las condiciones de reclusión en caso de que se vean envueltos en una situación de privación de libertad. Este guión de contenido, que fue basado en entrevistas, de documentos, se vuelca hacia un guión literario donde se establece básicamente los objetivos, y es que son que los jóvenes conozcan cuáles son esos principales puntos y que reflexionen acerca de las consecuencias de las acciones de violar las normas y vulnerar los derechos. Se comienza planteando que va a haber un vox pop con el título ¿Qué pasa con los jóvenes infractores en Colombia? Y al final aparece un interrogante donde se pregunta ¿qué crees que sucede? Esa va a ser el hilo conductor de toda la multimedia.
En este guión literario, que a la vez es gráfico, se hace un esbozo de los personajes y qué es lo que cada uno de ellos va a decir durante la multimedia. La narración se establece de forma lineal o también abierta, donde los personajes cada uno asume un rol protagónico, un rol determinante, y básicamente son pues, el juez, el fiscal y los dos niños implicados. También en este guión gráfico y literario se establecen cuáles serán esos diálogos que van a sostener los distintos personajes y cómo van a conducir al desenlace de una situación. También se dice que cuáles son los rasgos definitivos de cada uno de los personajes en cuanto a apariencia y en cuanto a actitud. Como vemos, dice Hugo con expresión de enojo y o malicioso, pensativo, preocupado. Ahora vamos a analizar ya la multimedia, cuál fue el resultado después de haber pues, obtenido estos dos guiones. La multimedia se tituló ¿Qué pasa con los jóvenes infractores? Y básicamente pues comienza con una bienvenida donde se presentan los personajes. Ahí están claramente definidos Hugo, Antonio, la abogada, el fiscal y el policía, que son los actores principales en todo este desarrollo del tema. Después de la bienvenida se hace una introducción con una contextualización donde se le está presentando al usuario cuáles van a ser las metas de esta multimedia. En la contextualización también vamos a abordar un poco qué es esto del sistema penal a través de uno de los personajes que es el juez y quién es pues la persona indicada para ello. Se presenta el caso para analizar con 7 capítulos, donde cada capítulo, si es leído de forma lineal o interactiva, me va a presentar una parte del contenido que fue establecido en el guión de contenido. Como vemos pues en el capítulo primero se establecen cuál fue el delito que cometieron los estudiantes, qué va a pasar con ellos y cuál es la postura ya claramente de cada uno de los jóvenes. En el segundo capítulo se ven las declaraciones de cada uno de ellos y cuáles son sus informes previos que los llevaron pues a cometer este delito, que es el de estar en posesión de drogas en su institución educativa. En el tercer capítulo vemos cómo una abogada interviene en el proceso y aclara todas las dudas de los jóvenes frente a qué es este sistema de responsabilidad penal y por qué ellos, siendo menores de edad, se ven envueltos en un juicio. Ya en el capítulo cuarto vamos a ver cómo ya se toma una sentencia y se abre un proceso en una audiencia pública, como lo establece nuestro sistema penal. Allí se expone pues cuáles fueron las sentencias y a cada personaje cuál es su situación. En el capítulo quinto se pretende profundizar un poco en cuáles son estas consecuencias de cometer delitos para los jóvenes. Ahí será la abogada la persona indicada de guiar todo este proceso. En el capítulo sexto, Antonio decide acompañar a la abogada a un despacho de la Policía de Infancia y Adolescencia y es allí donde esta figura de la policía va a tomar un protagonismo y nos va a contar quiénes son, qué hacen y cuál es la importancia de este nuevo cuerpo especializado. Por último, la historia termina contándonos qué le pasa a cada uno de los personajes, qué pasa con Hugo, qué pasa con Antonio y cómo las consecuencias de sus actos y de sus actitudes pueden verse reflejadas en un desenlace feliz o no feliz. Por último, después de analizar los personajes y de haber presentado la historia, se hace una evaluación de los contenidos y de los conceptos que se presentaron durante el desarrollo de la multimedia y para ello pues se utilizan las selecciones múltiples. Al final, una reflexión que invita al usuario a profundizar en el tema fuera de la multimedia y por supuesto los créditos de esta multimedia que fue producida por Medellín Digital, el equipo editorial del portal educativo de Medellín.